Hola, somos Michael y Chimo de Lenormand.es. Hoy este va a ser un vídeo va a ser un vídeo diferente. Al principio no teníamos pensado hacer vídeos así, pero bueno, hemos ido viendo que, principalmente muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestros super comentarios. Estamos súper contentos porque en menos de 2 semanas ya teníamos, en 2 semanas más o menos ya teníamos más de 1000 personas en el Facebook y tenemos comentarios súper agradables y los dos estamos encantados, tanto Michael como yo queremos dar las gracias. Y bueno, hemos pensado que como también hacéis preguntas a través de las redes sociales o nos preguntáis cosas, aunque sabéis que muchos os intentamos responderos directamente, hemos pensado pues, que algunas de estas preguntas pueden ser muy interesantes para todos, para el resto, ¿no? Porque nos ayudan un poco a ir aclarando cosas y pensamos que está bien ir haciéndolo ya poco a poco, ¿no? Mientras seguimos haciendo las cartas. Antes, la primera pregunta, por decirlo así, un poco en broma, pero por si acaso queda la duda, hay gente que pregunta qué pasa con Michael, si realmente existe o me lo he inventado yo. Y bueno, Michael está aquí siempre, lógicamente es una parte importantísima de Lenormand.es. Nosotros esto todo lo preparamos los dos. O sea, los dos empezamos a hacer el curso con Lenormand. De hecho, yo no podría haber hecho este curso si él no me hubiera traducido tantos libros, ¿no? Porque Lenormand, el material en castellano es prácticamente inexistente. En inglés tampoco era gran cosa hace unos años. Entonces, es material que hemos encontrado en Alemania y él me ha estado... hemos hecho el curso entre los dos. Y cuando hemos estado preparando todos estos vídeos, pues también lo hacemos entre los dos. O sea, yo no digo ningún significado ni cosa que Michael no comparta conmigo, y al contrario, ¿no? Y los dos, cuando hacemos una tirada para alguien, muchas veces lo hacemos casi en dúo, ¿no? Porque siempre estamos los dos ahí. Es un poco una cosa que nos dijeron en broma, pero bueno, para aclarar. Simplemente una pequeña aclaración. Entonces vamos a hacer estos vídeos, como hemos dicho, y otra pregunta, o la primera pregunta un poco más en serio, es porque, como sabéis, con todas las cartas que hemos hecho, al final damos una lista importante de palabras claves, y no son pocas, son bastantes. Entonces hay gente que parece que dice, son importantes, la pregunta es, ¿son importantes todas las palabras claves que damos? Y casi más aún si hay que tenerlas todas en cuenta cuando estamos pensando en una posible interpretación. Pues tenemos que decir que sí, son todas importantes. Y no es por meteros más miedo o por asustar, pero aún nos hemos dejado algunas palabras, aún hay más significados que se le pueden atribuir a las cartas. Simplemente nos los hemos dado, no por nada especial, pero primero creíamos que con estos ya eran más que suficiente y son significados que cuando vayamos haciendo otros vídeos y cuando vayamos haciendo las combinaciones, ¿verdad? Irán saliendo. Y también pensábamos que será una forma de que queden más claros, ¿no? Viéndolo en situaciones. Y estos significados están saliendo. Entonces, vamos a ver cómo podemos un poco aclarar o tranquilizar el tema este. Hay muchas palabras clave. Pero si os fijáis, de la forma que explicamos, siempre hay algunas, cada carta siempre tiene algunas palabras más principales, digamos, principales o importantes, clave. Entonces, esto es como aprender un idioma.
al principio pues aprendemos lo básico de un idioma, aprendemos unas cuantas palabras, unas cuantas frases que nos ayudan, yo que sé, a pedir un café si estamos en un país extranjero, o no sé, cosas así. Eso es lo mismo con Lenormand. Primero podemos apañarnos con algunas palabras importantes que tiene cada carta. Pero luego, siguiendo con la cosa del idioma, os dais cuenta que si queréis explicaros más, o queréis tener conversaciones más profundas o hablar de temas algo más profundos que pedir un café o que te digan dónde hay un edificio o algo así, necesitáis más vocabulario, necesitáis más palabras, más frases para poder hablar cosas un poco más profundas. Lo mismo pasa con Lenormand. Por ejemplo, no sé, la carta de la casa que está aquí. Siguiendo el símil del idioma, a lo mejor al principio se ha quedado por lo que hemos dicho que sus principales claves son una casa o el lugar donde vives o la familia, por ejemplo. Son dos de los más importantes significados de esta carta. Y bien, pues para según qué preguntas o tiradas te será suficiente ir haciendo combinaciones con esto. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor necesitas hablar de otro tema, un poco, y te sale la carta de la casa, y la carta de la casa no encaja, y el tema es algo más, no sé, profundo, más psicológico, no te encaja ese significado. Entonces necesitas más vocabulario, necesitas aquí. Entonces tienes que entender que por eso la casa significa estabilidad, significa confianza, a veces incluso aburrimiento, rigidez. Estos son los matices que vas a ir necesitando y que vas a ir adquiriendo. De todas formas, no os preocupéis. Nosotros el curso lo pensamos que de la forma que lo hacemos es como la combinación que os dimos, no os acordáis del árbol con el niño, que es algo nuevo que empezamos el curso, pero aunque va a ser lento, va a ser seguro y estable. Entonces nosotros poco a poco, hablar de las cartas, hablar de sus significados, ya veréis cómo se van quedando, ¿no? Cómo se van entrando, ¿no? Y poco a poco, pues al igual también que un idioma, primero te se quedan unos significados, unas palabras, pero luego según lo vas usando, te van viniendo más significados y vas aprendiendo más, pues esto, más palabras o más cosas que te quiere representar cada carta, ¿no? Es que con el tiempo vas cogiendo un poco el sabor y sí, el sabor o la energía de la carta, ¿no? Y entonces eso incluso te va a ir sacando significados que a lo mejor no hemos especificado, pero como vas conociendo el sabor de la carta y como vas conociendo su energía y su humor, pues te va llevando a los sitios de lo que te quiere explicar. Bueno, y esto precisamente nos lleva a la tercera pregunta. Una pregunta que la gente se hace es, primero, ¿todo el mundo puede leer las cartas? Y una pregunta relacionada, asociada, es, ¿se necesita algún tipo de don especial o de cualidad o no sé, una intuición que es súper grande para leer las cartas? Esta es una muy buena pregunta. En primer lugar, para aprender las cartas,
lógicamente tenemos que estudiarla. Es como el idioma, que seguimos con el tema del idioma. Tú necesitas aprender el vocabulario. Y en el fondo que no os dejéis engañar, no penséis que por mucha intuición que tengáis necesitáis estudiar sus significados. Es como, bueno, lógicamente requiere un trabajo y un esfuerzo, pero es una cosa que supone que nos gusta, ¿no? Nos hace gracia, entonces lo haces con alegría. Tú te gusta entender esta carta, qué me quiere decir, y miras sus significados y entonces piensas, me concuerda, no me concuerda. Entonces, tú primero aprendes unas cosas y luego, por supuesto, tu intuición te va a ayudar y te va a estar ahí para guiarte. Pero sin estudio, si no lo estudias previamente, nosotros, a ver, no queremos decir así, pero una persona no aprende a echar las cartas solo por intuición. La intuición es importante, por supuesto, y está muy bien, por supuesto, pero la intuición solo no es suficiente. Yo de verdad, nos cuesta mucho creer que haya una persona que por muy intuitiva que sea, eche por primera vez las cartas estas encima de la mesa y las sepa interpretar bien. Por supuesto que hemos dicho, los símbolos de Lenormand son símbolos muy claros, y si tienes una buena intuición puedes hablar de cositas ya solo viéndolas, por supuesto. Pero esa profundidad, esa forma de llegar a las cartas y leerlas, entender bien sus mensajes, solo los vas a tener si estudias las cartas. Entonces, primero es una cuestión de entrenamiento. Primero estudias las cartas y cuando las aprendes, cuando las interiorizas, entonces es tu intuición la que te guía un poco más, ¿no? Aquí la intuición puede estar bien, o sea, puede estar bien. Aquí la intuición, por supuesto, ayudará. Pero una cosa que queremos dejar clara, y esto hay gente que no le va a hacer gracia que lo digamos, es todo el mundo, todos tenemos intuición. La intuición es algo natural en todos. O sea, yo entiendo que la gente, lógicamente, sobre todo esto lo habréis oído cuando se hace publicidad de líneas de tarot, etcétera, el vidente natural o esto. Yo entiendo esa cosa, entendemos que hay gente que es mucho más intuitiva, o hay gente que ha tenido esta parte intuitiva o incluso más de evidencia desde pequeño, y la ha mantenido y la ha trabajado y ha crecido, y hay gente que tiene más fácil acceso a la intuición, pero intuición tenemos todos. Lo que pasa es que también vivimos en una sociedad que nos enseña a no hacerle caso desde pequeño. Pero con la intuición hacemos todo y sigue estando ahí. Es como la voz interior esa sigue estando ahí, y de hecho se puede decir que nos habla constantemente. Lo que pasa es que no le hacemos ni caso, pero está ahí. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo? Y de hecho por eso nosotros queríamos hacer estos vídeos enseñando este sistema que seguimos. Como hemos dicho en otros vídeos, nosotros seguimos más bien un método alemán. ¿Qué queremos decir con eso? Aunque Michael está ahí y él es alemán, pero sabéis que nosotros tenemos un poco el concepto que los alemanes son un poco más de cabeza cuadrada, que son como muy estructurados, que hacen todo muy bajo un patrón, etc. Y esto, traducido a un método para aprender las cartas, pues, ¿qué queréis que os diga? Nos parece algo fantástico.
¿Por qué fantástico? Porque es el curso que más o menos que queremos enseñaros, que estamos enseñando, está estructurado de una forma que especialmente al principio, para los principiantes y especialmente para los que tienen un poco la idea de que no tienen mucha intuición, o yo no tengo intuición, o cosas que nos decimos nosotros mismos, ¿no? Este método ayuda muchísimo como habéis podido ver, y los lados y las estructuras, las categorías. Esto ayuda muchísimo, sobre todo al principio, para ir leyendo las cartas y entonces luego viene la intuición. No es que luego venga la intuición, luego la intuición cada vez viene más. O sea, esto es como hacer deporte o como ir al gimnasio. Al principio los músculos te duele todo cuando haces la primera vez en el gimnasio, pero luego vas haciendo y si eres constante y lo vas haciendo, cada vez vas mejor y tu cuerpo reacciona y mejora mucho. Pues lo mismo pasa con la intuición. Además, lo bueno de este método te ayuda desde el principio a ir haciendo las cartas, a ir viendo cómo las cartas te hablan, porque esto te lo da el método, y poco a poco eso mismo te crea más confianza y empiezas a escuchar más tu intuición. Porque estamos muy acostumbrados, es todo hacia afuera, toda nuestra atención está en las cosas de fuera, y un poco con la ayuda de las cartas también tenemos que ir a buscar un poco más la voz en nuestro interior, ¿no? Es como lo que dice nuestro corazón, se dice, o lo que nos dice la voz interior. Y entonces con este método nosotros pensamos que ayuda mucho al principio y luego ya veréis que si lo seguís, si vais haciendo, empezáis a ir más allá del método. El método es una herramienta que está muy bien, especialmente para empezar y para tener una base, porque también la intuición, no siempre estáis al 100% de intuición. Hay días que estáis súper intuitivos y veis todos los detalles y hay días que no lo tenéis tanto, ¿no? Entonces, este tipo de método ayuda mucho a que tengas más o menos intuición, pero aún puedas seas capaz de sacar una consulta y de sacar sacar el mensaje que te quieren decir. Por eso de verdad al principio es un poco a lo mejor frustrante, o también tenemos la tendencia a quererlo todo ya. También esto necesita un poco proceso, tenéis que ser un poquito pacientes y ir poco a poco, pero ya veréis que al final yo casi nos aseguro, bueno, esto hemos hablado Michelle y yo, nos atrevemos casi a decir que cualquier persona puede acabar aprendiendo. Bueno, no nos atrevemos a decimos que cualquier persona puede acabar aprendiendo a leer las cartas. En este caso, las cartas de Lenormand, que son de las que hablamos. Pero, por supuesto, requiere que pongáis de vuestra parte, o que la persona ponga de su parte. Solo no va a venir el conocimiento, ¿no? Necesitáis un poco estudiarlas, necesitáis un poco trabajar con ellas y bueno, ir aprendiendo. Pero bueno, esto es todo lo que queríamos decir en este vídeo. Este es el primer vídeo de preguntas y respuestas. No sé, creo que le vamos a llamar consideraciones y no tenemos claro si lo vamos a poner en la misma lista de reproducción del curso o en otra parte, pero bueno, ya lo veréis en YouTube o en nuestra página. Y como siempre, os queremos animar a que preguntéis. O sea, que nosotros no nos comemos a nadie. A ver, si las preguntas se hacen con respeto y bien, no tenemos ningún problema en contestar. Lógicamente, dentro de nuestras posibilidades. Si esto se dispara, el tiempo también es un límite, ¿no? Pero no tengáis miedo a preguntar. Y para eso el Facebook, en YouTube los comentarios.
también a través de nuestra página hemos puesto ¿cómo se dice? Un texto de contacto, un formulario de contacto, también podéis enviar una pregunta a través de ahí. Y bueno, preguntas relacionadas con el curso, pues, lógicamente, con las cosas, dudas de lo que hayamos explicado. Y ya está. Bueno, esperemos que os parezca bien también este tipo de vídeos y seguramente haremos alguno más según vayan saliendo las preguntas y como siempre, hasta pronto.